Quiero comenzar estas reflexiones que todavía están en proceso de trabajo con la lectura de un aviso aparecido el 13 de febrero de 1844 en el número 1402 del Comercio. Comillas. El interés que esta novela ha producido en todas las clases de la sociedad y la demanda que con repetición hay de ella nos ha decidido a hacer una edición por separado. Se hará por entregas a los que quieran suscribirse. Cada entrega será de una parte de la obra, la que valdrá solo 12 reales. Nos proponemos dar también una o más litografías que servirán para ilustrar algunos pasajes de la obra. Fin de cita. Este aviso, dirigido a los lectores limeños, muestra las articulaciones entre el soporte material de la prensa y el del libro. La novela de folletín no solo posibilita, sino acelera esas transiciones. En este caso particular, el texto referido es El judío errante, novela de Eugene Sue. Obsérvese la casi simultaneidad en la publicación de este producto, de esta novela, de un producto de alguna manera de una cultura protomasiva en París y en Lima. Menos de 6 meses de haberse iniciado su publicación en París, ya aparecía publicada la primera parte del judío errante en el Comercio. La primera entrega de esta novela en nuestra comunidad se publicó el 12 de diciembre de 1844 y luego de 10 secciones con 20 capítulos en promedio cada uno, llegó a su fin el 12 de diciembre de 1845. Es decir, acompañó por un año a los lectores del periódico, aunque hay pequeños periodos en los cuales no se publica. Esta periodicidad no es casual y responde a los criterios de políticas mercantiles asociados a la suscripción del comercio. Lo que el aviso que cité al inicio revela es la versatilidad de la novela de folletín que se integra al mercado cultural bajo diversas modalidades. Acá tenemos una reproducción del Comercio, la primera plana, la primera hoja más bien, 10 de agosto de 1843, ¿no? Y notamos en la parte inferior, ahora sí, el folletín, ¿no? Este es Los misterios de París, que es un poco el paradigma de la novela de folletín que tuvo un gran éxito en todas las ciudades occidentales en el siglo XIX, ¿no? Luego siguió el judío errante también, con similar éxito. Entonces, lo que decía es que la versatilidad de la novela de folletín que se integra al mercado cultural bajo diversas modalidades. La novela por entregas, previa suscripción, indica que la característica central de la lectura discontinua del folletín no se pierde cuando se integra al soporte material del libro. Por otro lado, la inclusión de litografías nos demuestra la urgencia de los lectores de fijar en imágenes realistas la imaginería verbal de la novela. Se hace necesario recuperar la introducción que precedió la publicación de la primera parte de la novela para comprender mejor el horizonte de recepción de la misma. Cito: tenemos la satisfacción de ofrecer a nuestros lectores El judío errante. La publicación de esta obra ha sido en París un suceso de no pequeña importancia. Su autor, como lo habíamos presagiado, se ha propuesto resolver el problema más difícil de las sociedades modernas: la organización del trabajo y la moralización de los trabajadores. El grande interés anexo a esta nueva producción de Eugenio Sue es a la vez literario, social y político. Cada categoría de lectores tiene su papel correspondiente. Esta novela generó tal expectativa entre los lectores que se produjo una competencia en Lima entre el Universal y el Comercio por publicar las primicias de la extensa novela en las traducciones que llegaban por barco. Podemos inferir entonces cómo se establecía el círculo comercial. Primero, aparecía la novela como folletín en el periódico. Posteriormente, se vendían por entregas los capítulos que ya habían sido publicados. Es decir, aunque la lectura inicial se desarrollaba en el periódico, no se dejaba de lado la edición del libro
como una opción complementaria para los primeros lectores o para nuevos lectores. Este proceso se repite, si uno revisa las páginas del Comercio en la década del 40, en varios casos, ¿no? Menciono solamente uno, un caso peruano, El Padre Orán. El Padre Orán se publica primero como novela de folletín en 1848 y antes de terminar la novela comienza la publicación también por entregas. Entonces, los grandes éxitos de las novelas de folletín empleaban el soporte material del periódico y el del libro de manera complementaria, ¿no? En ese periodo, en el siglo XIX, se crea un mercado literario en las principales ciudades europeas, ¿no? El consumo de novelas se dispara y logra que muchos periódicos multipliquen sus tirajes por 5, por 6. No ocurre nada semejante en el Perú. Sin embargo, es interesante anotar cómo el Comercio decide, como política editorial, publicar novelas de folletín desde el inicio, y probablemente esta es también una razón más de su perdurabilidad y de la fidelidad de sus lectores. En el Perú decimonónico existían parcialmente las condiciones sociales y culturales para la producción de textos novelísticos, pero nuestro desarrollo tecnológico y urbanístico, las tasas de alfabetización también, atentaron contra la expansión plena del género entre los escritores nacionales por falta de un mercado de consumidores. A pesar de que el Comercio logró desde sus inicios regularidad y aprovechó los adelantos tecnológicos de la época, su tiraje en la década del 40 y en las décadas siguientes del siglo XIX nunca superó a la de los otros grandes periódicos americanos de la época. Por lo tanto, no se pudo consolidar un mercado ni de productores ni de consumidores nacionales. Sin embargo, durante toda la segunda mitad del siglo XIX e incluso las primeras décadas del siglo XX, se siguen publicando novelas de folletín importadas de los periódicos franceses y españoles principalmente. Bien, paso al segundo punto de mi presentación, que tiene que ver con las primeras novelas en la región andina. Pamela, 1740, de Richardson; Julie, 1761, de Rousseau; Las desventuras del joven Werther, 1774, de Goethe, conforman no solo el trío más exitoso de novelas epistolares europeas, sino que establecen gradualmente una nueva forma de leer el texto novelístico, que se funda en elementos propios de un paradigma de lectura extensiva y de una decodificación sentimental que establecía un vínculo inequívoco entre el personaje y el lector durante el acto de lectura. El mundo representado invade la intimidad del lector, principalmente mujeres y jóvenes, esa intimidad del lector de novelas, ¿no es cierto? Y contribuye con la formación de una subjetividad moderna con voces enmarcadas, visiones en conflicto, palabras ajenas. Todo ese torbellino de percepciones y sensaciones se actualiza en cada lectura, transformando al que lee y a la sociedad. Como toda obra de arte, la novela es producto y productora de relaciones sociales. Las novelas constituyen poderosas enciclopedias de las sensibilidades, refuerzan o socavan los mecanismos de discriminación y subalternidad y establecen una fecunda y hasta hoy firme relación con el espacio urbano, el lugar por antonomasia de la modernidad. La novela se alimenta de toda experiencia humana y de todo formato discursivo, ¿no? Al interior de una novela se incluyen poemas, artículos de costumbres, cartas, discursos políticos, etc. La novela es un género omnívoro, ¿no? Se alimenta de todos los otros géneros y formatos literarios. Esta amplitud y expansión perpetua son análogas al sistema social donde floreció, la sociedad moderna capitalista. Ella transformó el mercado del libro y contribuyó significativamente con la consolidación de la prensa popular. Fue uno de los factores clave, la novela, en el proceso de división de papeles sociales entre autor, editor e impresor en la cultura de lo impreso durante el XIX. Sin embargo, ¿qué pasaba en la región andina? Si uno revisa los periódicos del siglo XIX, en el caso de Perú, Ecuador y Bolivia,
notará que hay una gran desigualdad, ¿no? Por su menor peso indígena, mayores índices de alfabetización urbanas y mayor modernización, las ciudades peruanas, principalmente Lima, desarrollaron un sistema de prensa amplio y relevante desde las primeras décadas republicanas. No ocurre lo mismo en Bolivia. Ecuador vendría a ser un caso intermedio. La novela decimonónica construye un mundo representado, definido por una estructura secuencial, ¿no? Es muy interesante, un poco en la línea de Anderson, este tiempo vacío de la modernidad se formaliza muy bien en la lectura misma de las novelas, ¿no? Una experiencia temporal diacrónica que muchas veces atentaba contra la percepción cíclica del tiempo de las mayorías poblacionales andinas. En las ciudades, zonas de incipiente producción y consumo de las novelas, se vivió durante toda la segunda mitad del siglo XIX procesos de modernización que se fundamentaban en un horizonte de expectativas, en una experiencia temporal que se vivía de manera acelerada y que colocaba en el futuro la realización de una continuidad. Por ello, se puede sostener que la estructura secuencial de la novela formalizó y fortaleció la experiencia temporal acelerada y diacrónica de los habitantes de las principales ciudades andinas. Sin embargo, el afán de las novelas de representar desde el paradigma mimético verosímil la realidad nacional provocó una tensión, pues gran parte de esa realidad referida en la novela no se regía por el tiempo moderno. Quizá el mayor ejemplo de esta tensión es la denominada novela de costumbres, membrete que utilizaron muchos novelistas del periodo, incluso algunos como Clorinda Mato al final ya casi del siglo XIX. La costumbre posee una vocación de fijeza, estabilidad y permanencia. Por ello, los formatos discursivos, como el cuadro de costumbres, son los más adecuados para representarla. Pero la novela posee otra dinámica en el modelo moderno, ¿no? Algunas de las primeras novelas peruanas o crearon utopías políticas futuristas o construyeron relatos históricos del tiempo colonial, es decir, estuvieron inclinadas a representar un tiempo que no era el suyo. Por otro lado, el aprendizaje novelístico en Bolivia y Ecuador fue lento y en muchos casos hallamos insertos en el texto novelístico cuadros de costumbres que poseen, como ya dije, otra dimensión temporal. Adicionalmente, la representación del indio como inserto en la naturaleza y sometido a un mundo cíclico y ritual obligó a los narradores a representar la inmovilidad articulada en algunos casos al dinamismo de los personajes del mundo urbano que irrumpían en esos territorios. Nuevamente el ejemplo de Clorinda Mato es clave, ¿no es cierto? En su novela emblemática Vecin Nido, la familia de los Marín representa ese dinamismo, esa aceleración del tiempo, son foráneos, forasteros en un espacio rural, ¿no? Quillac. Quiero mencionar que las novelas, el ingreso de las novelas significó un gran debate en todas las sociedades andinas. En el caso de Lima se vivió con mucha intensidad y con mucha virulencia una discusión sobre cuál era el peligro de las novelas, el peligro de leer novelas, ¿no? Y voy a reproducir acá una cita del Católico, periódico obviamente clerical de 1855, que ejemplifica la virulencia de la disputa. En este artículo se está definiendo lo que es una novela desde la perspectiva tradicional. Dice: es un libro forjado por una cabeza calenturienta, un libro que en su conjunto es la expresión fiel de la prostitución de su autor, un libro mezquino por su erudición, asqueroso por su gusto literario, ruin en su objeto e inmoral en sus conceptos. Un libro que adultera maliciosamente los hechos de la historia, que los finge con no menor malicia, contando al efecto con la credulidad de sus lectores. Un libro sarcástico, burlesco, pero que precisamente emplea ese sarcasmo y esa burla para denigrar lo más sagrado, la religión y la moral. Un libro en el que se pintan con los colores más vivos y seductores escenas voluptuosas, vicios asquerosos, revestidos con el ropaje de su ameno estilo, un libro, en fin, trabajado con tal arte que en cada una de sus páginas exhala el vapor de las pasiones
y cuyo tema general es siempre halagar la sensualidad, ¿no? Es una cita harto reveladora, porque por un lado está esta condena a la novela porque se considera que ella modela la conducta, y en particular la preocupación es por las lectoras. O sea, el tema acá es qué va a pasar con las mujeres que leen novelas, ¿no es cierto? ¿Qué van a aprender en esas novelas? Pero simultáneamente la cita nos indica que incluso para las antagonistas de la novela era muy claro ese poder modelizador de la novela. La lectura de novelas no dejaba indemne al lector, enseñaba, regulaba sus formas de sentir, percibir en la esfera fundamentalmente sentimental, ¿no? La novela poseyó en sus orígenes un carácter popular y femenino, determinado por sus lectores. Fue un producto cultural asociado a la prensa y sus circuitos internacionales. Los relatos novelescos crearon una nación melodramática, una comunidad que compartía la fascinación por el exceso pasional de los personajes, un colectivo que aprendió a decodificar la realidad mediante las emociones y los sentimientos de la subjetividad. El lento pero gradual avance de la secularización propició que los sectores usuarios de la cultura de lo escrito y quienes sin saber leer poseían una escucha atenta a la lectura, empezaran a sustituir en los fundamentos de su moral la cosmovisión religiosa por el mundo representado del novelista de folletín. Menciono rápidamente algunos títulos. En el caso del Perú, la primera novela es Lima de aquí a 100 años, publicada en el 1843 como folletín en El Comercio. El autor es Julián M. del Portillo, que era además de liberal masón. La segunda novela es Gonzalo Pizarro, 1844, también en El Comercio, también novela de folletín. El autor es Manuel Asensio Segura. En Ecuador, la primera novela, como no podía ser de otra manera, también es una novela de folletín, La Emancipada se llama, de Miguel Río Frío, personaje también liberal y periodista. Fue publicada en el diario La Unión durante 1863. Vean esa diferencia, esa brecha de casi 20 años, ¿no? La segunda novela, en el caso de Ecuador, es El hombre de las ruinas, leyenda fundada en sucesos verdaderos acaecidos en el terremoto de 1868, ¿no? Nótese ese subtítulo, ¿no? Leyenda fundada en sucesos verdaderos. El tema tiene que ver con el terremoto de Ibarra, y el autor fue Francisco Javier Salazar Arboleda. En este caso fue publicada como un libro, un folleto. Cabe mencionar también que en el caso ecuatoriano, en el espacio ecuatoriano, se editó en Guayaquil un texto, El pirata del Guayas, una novela, en 1855, cuyo autor es el chileno Manuel Bilbao, quien también estuvo por Lima, los hermanos Bilbao, y esta novela, El pirata del Guayas, se publicó en varios lugares. En Lima también hay una edición. En Bolivia se puede mencionar como texto fundacional Los misterios de Sucre. Este título, Los misterios de Sucre, Los misterios de Londres, Los misterios de Lima, va a aparecer muchísimo en el siglo XIX, y evidentemente es una prolongación es decir, una prolongación en el formato, en la estructura, en la composición de la famosa novela Los misterios de París de Eugène Sue, a la que ya hemos referido, ¿no? En el caso boliviano apareció en 1861. Y este texto precede en más de 20 años a la que es considerada la novela fundacional boliviana, ¿no? Juan de la Rosa, del año 1885, cuyo autor fue Nathaniel Aguirre, ¿no? Bien, entonces dejo la reflexión sobre la novela y ahora quiero entrar a un tercer problema que tiene que ver con las figuras de editor, ¿no? Si la figura de editor, es decir, este sujeto que puede comercializar esta mercancía, este bien simbólico, este bien cultural, que son los textos impresos, es uno de los índices del desarrollo de la cultura material de lo impreso en las sociedades modernas, ¿no? Pero ¿qué pasa en países como los nuestros, con una alta población indígena y con altas tasas de analfabetismo? ¿Cómo se gesta la irrupción de esta figura del editor en ciudades como Lima o Quito? Voy a poner simplemente dos ejemplos. En el caso limeño he elegido a Manuel Atanasio Fuentes. Ya me pasé acá un poco. Bueno, este era Lima de aquí a 100 años.
La última parte apareció como un folleto que se entregaba con la compra del comercio. Este Fuentes, así que lo dejamos ahí, es esto apareció en los aletazos del murciélago, ¿no? Dice mi redacción, y el propio Fuentes aparece representado con ¿no? bajo la forma, la figura de un murciélago, que era el seudónimo que él empleaba, ¿no? Nótese acá la imprenta, ¿no? Todavía regida por la fuerza física. En este caso no parte del aspecto cómico del dibujo es la figura algo enclenque, ¿no? Del que tiene que torcer el dispositivo para que funcione, ¿no? Bueno, la obra de Manuel Atanasio Fuentes es enciclopédica y múltiple, ¿no? Escribió como jurista, político, especialista en medicina legal, estadígrafo y literato. Sus artículos políticos y de índole costumbrista se publicaron en El Murciélago, hoja volante que dirigió entre 1855 y 1863 con intermitencias y que reapareció en 1879, ¿no? Justamente para la guerra con Chile. Imaginario, al considerar que el único modelo de sociedad válido es el occidental, regido por una élite blanca y culta, ¿no? Es muy interesante cómo grandes figuras del siglo XIX están marcados por el mundo negro, Ricardo Palma, el propio Atanasio Fuentes, y sin embargo en la construcción de su propia imagen y en sus textos notamos siempre una marcada necesidad de diferenciarse de esa tradición cultural, de descalificarla, de deshumanizarla y de incorporarse más bien en este modelo urbano occidentalizado, ¿no? Bueno, este polígrafo forma parte de un grupo de letrados criollos que instituye mediante la palabra una imagen simbólica de la ciudad y que además la rediseñan en la dimensión material empleando un conjunto de instituciones y tecnologías sociales que se empiezan a gestar en esa época, ¿no? Como la medicina moderna, el derecho, la ingeniería, ¿no? Fuentes es actor principal del periodismo en gran parte de la segunda mitad del XIX, pieza clave en la consolidación de la cultura de lo impreso en Lima y un innovador, ya que apostó decididamente por la relevancia de las disposiciones tipográficas en la página, la inserción de imágenes y caricaturas, como la que estamos viendo, y el empleo de formatos textuales novedosos. No hay aspecto del mundo de la imprenta que no conozca. Fue director de la Imprenta del Estado entre 1868 y 1888. Ni familia textual que no frecuente. Director y colaborador de publicaciones periódicas, editor de obras judiciales internacionales, antologador del primer Mercurio peruano, ¿no? Fuentes dirige una primera antología que publica en formato de libro, editor de las Memorias de los Virreyes, autor de manuales religiosos y jurídicos, versificador satírico, divulgador de la historia de la ciudad, polemista incansable y pedagogo. Su preocupación por el público, y este es un punto relevante, fue constante, pero siempre osciló entre la ira y el desencanto, ¿no? La gran pregunta de estos editores del siglo XIX en ciudades como la nuestra es ¿y dónde está el público? Porque para la mirada de ellos, una mirada elitista, el pueblo se caracteriza por su ocio, inmoralidad e ignorancia. Y entonces, ¿dónde están los lectores que requieren las élites letradas? Son finalmente ellos mismos, que son una minoría social por definición, ¿no? Parece constatar que no hay un público lector, una y otra vez, Atanasio Fuentes, a la altura de las publicaciones impresas que él dirigía. Él reclamaba, tenía una fórmula que repite en varios textos: moralidad, saber y trabajo, ¿no? Solo así se podrá remediar este vacío, solo así podrá aparecer un público lector, solo así la plebe de Lima se va a convertir en pueblo y luego en un conjunto de ciudadanos, ¿no? Entre los libros que editó Fuentes, uno de los más importantes es la Guía Histórico Descriptiva, Administrativa, Judicial y Domicilio de Lima, ¿no? Que la tienen ahí, la portada. Publicada al final del segundo gobierno de Ramón Castilla. La revolución tecnológica
produjo una modificación en los sistemas de comunicación. El ferrocarril y el barco a vapor son emblemas, digamos, del siglo XIX. Esto multiplicó los viajes y, por supuesto, hizo necesario manuales y guías para los viajeros. Y es ahí donde se inscribe este texto de Fuentes, ¿no? ¿Existieron ejemplos anteriores? Sí. La guía de forasteros, que estaba limitada a Lima, de Cosme y Bueno, se publicó entre el año 79 y el 92. La guía política, eclesiástica y militar del Virreinato de Perú, para el año de 1793, que contó con varias ediciones posteriores de Hipólito Unanue, que se puede consultar acá. Pero, sin embargo, el texto de Fuentes se inscribe en esta tradición, pero a la vez ejemplifica una ruptura, ¿no? Los ejemplos antiguos forman parte del Horizonte Ilustrado y son publicaciones oficiales, auspiciadas por el virrey. La guía del murciélago se inscribe en el discurso civilizatorio con su idea del progreso, se publica en París por las exigencias tipográficas y constituye una empresa editorial personal. También el formato, ¿no? La guía de Unanue era un libro muy pequeño, la de Fuentes tenía un formato en octavo, ¿no? Es decir, 18 centímetros, ¿no? Al final voy a retomar la figura de Fuentes. Quiero poner ahora brevemente otro ejemplo porque ya el tiempo apremia. Es un ejemplo ecuatoriano, Juan León Mera, un escritor, periodista, romántico, es el autor de la novela romántica más importante de Ecuador, Cumandá, de 1877, y fue además editor de una amplia antología de obras de Sor Juana de la Cruz en Quito en el año 73 y la antología ecuatoriana con 2 ediciones, 79 y 92. Si nosotros podemos encontrar, digamos, en los ejemplos europeos una clara diferencia entre el editor y el autor, en el caso de las ciudades andinas lo que vamos a encontrar es que el mismo sujeto social realiza ambas funciones. Es editor y simultáneamente autor, como en el caso de Fuentes, y también ocurre en el caso de Juan León Mera. Aunque León Mera fue un escritor asociado a posiciones conservadoras y con una fuerte influencia del catolicismo, poseyó también una vena popular y contradicciones que su trabajo de editor expresó. El aspecto más moderno de Mera fue en su tiempo el más criticado por sus opositores, su apertura a la cultura andina y a las formas líricas de la tradición popular quechua. Mientras que Juan Montalvo y otros escritores ecuatorianos del periodo buscaban imponer desde sus escritos una corrección formal casticista y erradicar la influencia del quichua en la ciudad letrada, León Mera mostró siempre interés por esa lengua y sus productos culturales. Como editor afrontó diversos problemas, desde los materiales, por la ausencia de tipografía adecuada en las precarias imprentas de su tiempo, hasta el desencanto por la ausencia del público, pilar del proceso comunicativo literario. En una leyenda romántica que publicó en el año 1861, titulada La Virgen del Sol, hace esta advertencia al lector, comillas: la imprenta en que se ha hecho esta edición carece de algunos signos ortográficos, como de mayúsculas acentuadas y de la crema, ¿no? O sea, la diéresis, ¿no? Tan necesaria para los escritos en versos. No se ha podido salvar la primera falta y la segunda se ha procurado llenar con el acento, ¿no? Imagínense ustedes las condiciones de precariedad material en la cual se movían estas imprentas ya en la segunda mitad del siglo XIX. En un libro posterior que se titula Ojeada histórico-crítica sobre la poesía ecuatoriana desde su época más remota hasta nuestros días, del año 1868, Mera repasa con amargura las vicisitudes para publicar su libro, ya que el trabajo pudo ser más extenso, pero fue sacrificado mucho material y se redujo en muchos sus juicios, comillas, para formar, en vez de una obra abundante y prolija, un librito que pudiera imprimirse en una imprenta ecuatoriana y ser costeado por los ecuatorianos, ¿no? Hay detrás de esto una ternura que hasta hoy conmueve, ¿no? Han sido tales los obstáculos presentados para la publicación de esta corta obrilla, dice, que muchas veces he estado a punto de arrollar los manuscritos y tirarlos en el rincón de la papelera para no volver a acordarme de ellos jamás. Fin de cita. Aunque no se dice explícitamente, podemos imaginar sin mucho esfuerzo los sucesivos rechazos a una obra singular,
ya que es una de las primeras manifestaciones sistemáticas en toda la región andina de una crítica literaria que articula y organiza una producción literaria específica. Sin embargo, el autor persiste, pues la había prometido al lector, es decir, estaba ofrecida al público por un compromiso anterior del propio Mera. Por más que éste se mostrase frío e ingrato, como dice el libro que estoy comentando. Luego se compromete a no volver a ofrecer obras literarias de carácter crítico y exclama, comillas, guardaré mis producciones hasta que el Ecuador pueda contar con un público, en cursiva, algo más interesado que el actual en las glorias literarias. Cabe mencionar que aunque en este libro Mera no actúa solo como editor que publica textos ajenos, en este caso los poemas de los otros escritores, sino fundamentalmente como lector competente para ofrecer un relato de la producción novelística de su país. Pero quizá donde la función de editor de Mera se formaliza de una manera mucho más contundente es en la publicación de las obras selectas. Con esto ya voy acabando. Bueno, esto es Carlos Prinz, que lo he eliminado de la presentación. Mera. Obras selectas de la célebre monja de México, Sor Juana Inés de la Cruz, Quito, Imprenta Nacional, 1873. Aquí, en este libro, Mera escribe una biografía de la poeta sazonada con numerosos juicios críticos. ¿Por qué un autor romántico con influencias populares edita la obra de una de las cumbres del barroco americano? Una primera respuesta puede buscarse en el americanismo literario propio del romanticismo, que requería la construcción de una tradición literaria enraizada en el pasado que no podía ser otro que el colonial desde la mirada de los actores de la ciudad letrada republicana. El propio Ricardo Palma realiza un trabajo semejante mediante un grupo de tradiciones que presentan autores y obras coloniales peruanas. León Mera asume plenamente su papel de editor, no solamente seleccionando textos del corpus total, sino cambiando o simplificando los títulos que él considera ampulosos, actualizando la ortografía a las normas de su época, corrigiendo las erratas de imprenta que identifica y presentando fragmentos de poemas que él considera valiosos en sí mismos. Sin embargo, el propio editor declara que en ningún caso ha desfigurado, ni en el fondo ni en la forma, los textos de la poeta mexicana. Y para terminar, hay una antología ecuatoriana que publica Mera en el año 1892, donde por primera vez lo popular y los textos quichuas se encuentran, ¿no? Constituye una ruptura con las formas criollas, urbanas y occidentalizadas de concebir lo nacional. Este novedoso proceso ya venía experimentándose también en otros países. Piensen ustedes en los cantares de mi tierra, de Candelario Obeso en Colombia, donde reproduce el lenguaje de los bogas del río Magdalena, es decir, una forma de hablar profundamente interferida por la tradición oral afroamericana, y en el caso peruano podríamos pensar en las tradiciones cusqueñas de Clorinda Mato. Sin embargo, el gesto de Mera fue más radical, porque Obeso transcribió fonéticamente el habla negra colombiana en sus cantares y Mato incorporó algunos pocos versos y cantos quechuas populares en sus tradiciones. Pero tanto el colombiano como la peruana trabajaron sus libros dentro de una estructura lingüística hegemónica en español. Al colocar los poemas en quichua dentro de la antología, Mera no solo está igualando la producción poética en ambas lenguas, sino está planteando que no hay literatura nacional popular en términos románticos sin el quechua. Bien, entonces simplemente para terminar, tratar de anudar un poco los argumentos, el primer punto tendría que ver con esta íntima relación que hay entre la prensa y la novela de folletín, ¿no? Este encuentro donde la novela se convierte en una mercancía cultural preciada para el sistema de la prensa y que irrumpe de esta manera en las ciudades andinas. Los inicios de la novela en el Perú no están asociados al libro como formato en primera instancia, sino a la prensa. Pero luego vemos cómo se produce esa transferencia, esa ligazón también con el soporte del libro, ¿no? De alguna manera, la novela de folletín acelera procesos ligados a la modernización sociocultural del país. Se democratiza la experiencia de lectura, amplía a nuevos sujetos a ingresar, digamos, al circuito de la lectura,
posibilita que personas que no participaban de ese circuito lo hagan, mujeres, jóvenes, artesanos, pero a la vez el mundo representado en estas novelas es un mundo profundamente jerárquico y tradicional, y entonces no ofrece necesariamente una experiencia de modernidad en su lectura, ¿no? Esa contradicción va a ser insalvable en la novela de Folletín y se reproduce tanto en Lima como en Quito, por ejemplo. 2, la figura de editor en la región andina surge no de las fuerzas del mercado, sino de las redes de la ciudad letrada, y va siempre en pos del apoyo estatal, ¿no? No he citado acá, pero en varios momentos los editores siempre están reclamando apoyo del Estado para sus publicaciones. A veces parecen ellos confiar más en las suscripciones estatales que en la posibilidad de vender sus libros al público lector, aunque esto va cambiando gradualmente. Los circuitos de la impresión en la región andina eran fluidos y muchas veces transnacionales, principalmente en el caso de novelas de autores locales con cierto éxito. En consecuencia, el mismo libro se publica en sucesivas ediciones en diversas partes de la región. Por ejemplo, El hombre de las ruinas, de Salazar Arboleda, se publica en Quito en 2 ocasiones, pero también tiene una edición publicada en Lima en 1889, o mencionábamos también el caso del Pirata del Guayas, de Manuel Bilbao, ¿no? Entonces, y por último, la figura de editor pone en evidencia las dificultades de construir una cultura nacional popular en los circuitos de lo impreso que diese cuenta de la heterogeneidad de los países andinos y de la multitemporalidad que los habitaba. Muchas gracias.